Si por un momento nos paramos a pensar en cuál ha sido la tecnología disruptiva por excelencia en este 2023-2024, sin duda todos pensaríamos en dos palabras: inteligencia artificial. Y es que este campo, esta área, ha salido de lo que es la academia y la empresa y ha llegado al mundo mainstream. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. En parte, el auge de este área es debido a herramientas que han llegado a nuestras manos y que todo el mundo está utilizando. Herramientas como ChatGPT, Midjourney. Ahora bien, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que de la nada salga esto y funcione? Y lo hayamos asumido, que todo esto funciona y ya está. Esta charla, esta ponencia nos va a explicar cómo llegamos a desarrollar un modelo de este tipo, una inteligencia artificial de este tipo, desde las bases más generales hasta aspectos más avanzados. Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todas y a todos. Hoy os voy a presentar a un alumno mío de doctorado. Va a hablaros sobre inteligencia artificial, en particular sobre lenguajes de datos masivos, que es la base fundamental de ChatGPT, todos estos sistemas inteligentes actuales. Se llama Xavier González, estudió en San Sebastián, en Donosti, hizo hasta llegar a la universidad. En la universidad fue a Pamplona a hacer ciencia de datos, hizo el grado en ciencia de datos, después ha hecho el máster y ahora está haciendo una tesis doctoral conmigo. Bueno, podría hablar mucho sobre Xavi, os digo que es un alumno mío, pero prefiero que hable cuando quieras. Bueno, buenos días a todas y a todos. Arratsaldeon denoi. Agradecer a Hackiunde por la invitación, pero sobre todo agradeceros a vosotros hoy un viernes a la tarde que estéis aquí para aprender de esto que vemos aquí, modelos de lenguaje. Bueno, ¿quién conoce lo que es un modelo de lenguaje? ¿Vale? ¿A quién le suena ChatGPT? Bien, ya veo por dónde van las cosas. Precisamente, bueno, ahora lo veremos, ChatGPT es un modelo de lenguaje, ¿no? Pero el objetivo de esta charla es que veáis que detrás de esta inteligencia artificial que se está oyendo continuamente hay matemáticas, computación, bueno, hay diferentes ramas que se mezclan aquí y dan lugar a esta serie de herramientas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es qué hay detrás de todo esto. Hoy el objetivo es que entendáis qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque sobre todo vosotros que estáis en una generación donde la inteligencia artificial va a empezar a formar cada vez más parte de nuestro día a día, que menos que entendáis, porque claro, llega un punto en el que hemos normalizado que una máquina, un ordenador nos hable, ¿no? ¿En qué momento? Claro, si le decimos esto hace 20 años a alguien, lo vería impensable, y ahora es como que ya lo hemos normalizado, ¿no? Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar con un preámbulo, una serie de definiciones para entrar en el temario, comenzando por ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Algo un poco más alto, ¿vale? Entonces, bueno, la inteligencia artificial, aquí hay muchas definiciones, pero vamos a verlo de una manera muy simple. Diremos que la inteligencia artificial es una rama de las matemáticas y computación que consiste en crear sistemas inteligentes, ¿vale? Y claro, ¿qué es un sistema inteligente, no? Pues diremos que un sistema es inteligente cuando la tarea que es capaz de hacer requeriría de inteligencia humana. Por ejemplo, hablar, consideramos, ¿no? La comunicación entre nosotros es algo que requiere inteligencia humana, ¿no? Si diseñamos una máquina para hablar, diremos que es inteligente, ¿no? Ahora bien, realmente el objetivo de la inteligencia artificial no es ser un humano, ¿no? Por así decirlo. El objetivo es parecerse, imitar, ¿no? Todas las tareas que es capaz de llevar a cabo la inteligencia artificial son pura imitación, ¿vale? Cuando una IA decimos que es capaz de sentir si está triste, si está contenta, etc., realmente lo que está haciendo es imitar cómo las personas nos sentimos tristes, contentas, etc. Y bueno, el padre de la inteligencia artificial es Alan Turing, os he puesto una foto aquí, por si os suena, si hay algún documental en Netflix, igual lo habéis visto. Diremos que una herramienta de inteligencia artificial es aquel cerebro, por así decirlo, de inteligencia artificial aplicado a una cosa, ¿vale? Dicho esto, Large Language Models, modelos de lenguaje masivo. Vamos a desglosar, ¿no?, estos términos y a qué hace referencia. Bueno, large hace referencia a ese masivo, a la cantidad de datos que son capaces de manejar estos modelos. Porque todos estos, ahora diremos lo que es un modelo, que por cierto no lo he dicho. Estas herramientas, estas IAs manejan gran cantidad de datos. Al final los ordenadores son especialistas en hacer muchas operaciones por segundo, entonces tiene una capacidad de procesamiento mayor que nosotros. Languages porque
es el tipo de datos en el que está especializado, ¿no? El modelo, el lenguaje, texto, incluso voz, que al final la voz son señales, ¿no? Que se puede traducir a una especie de lenguaje, ¿no? Son modelos que se especializan en el lenguaje. Y ahora, ¿qué es un modelo? ¿Sabéis lo que es un modelo? Vale. Bueno, un modelo, un modelado matemático, conocido comúnmente, es el proceso de representar un sistema real en forma de matemáticas, ¿vale? Un avión va volando y sigue una trayectoria. Nosotros podemos, en base a ecuaciones físicas, determinar la trayectoria que va a seguir ese avión, ¿no? Pues esas ecuaciones serían el conjunto, el modelo, ¿no? Que representa la trayectoria del avión. ¿Por qué esto es importante? Al fin y al cabo, si lo que queremos es calcular la trayectoria del avión, podemos hacer dos cosas. Comprarnos un avión, subirnos a él y ver qué trayectoria sigue, o hacer uso de la física para predecir qué trayectoria va a seguir, ¿no? Que es algo más fácil, más barato y más rápido. Es un poco la idea del modelo, ¿no? No tener que acudir al sistema real, sino que representarlo en forma de matemáticas. Pero estos modelos de lenguaje tienen algo peculiar, y es que son modelos basados en datos. Y vamos a ver un ejemplo de por qué, al contrario que el modelado clásico, que siempre ha sido más funciones de química, física, matemáticas, los datos son tan importantes en pleno siglo XXI, ¿vale? Vamos a poner este ejemplo. Queremos hacer cerveza, ¿no? Y sabemos qué ingredientes tenemos que utilizar, tenemos un fermentador, un laboratorio para hacer cerveza, pero no tenemos ni idea de química ni nada de eso. Pero bueno, tenemos un laboratorio, entonces podemos hacer experimentos. ¿Cómo empezaríamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a ir combinando diferentes materiales y nos va a salir una cerveza, ¿no? Ahora, claro, ¿cómo sabemos si esta cerveza es buena o mala? Bueno, la primera idea sería probarla, ¿no? Pero lo que pasa es que si al final hacemos un montón de cervezas distintas y nos ponemos a probarlas nosotros, van a pasar dos cosas. Por un lado, vamos a acabar un poco mal, ¿no? Y por otro lado, ahí hay un sesgo, ¿no? Yo quiero hacer una cerveza para vender y que le guste a todo el mundo, no que me guste a mí. Entonces necesitaré muchas personas que prueben la cerveza y me digan de qué calidad es. Una vez tenemos esto, podemos tener un Excel, ¿no? En el que decimos, vale, con estos ingredientes y este tiempo de fermentado hemos obtenido esta puntuación. Con estos otros, etc. Tendríamos muchísimas pruebas, ¿no? Vale, ahora, una vez hecho esto, podemos decirle a una inteligencia artificial que en base a esos datos detecte cuál es el patrón, son muy buenas detectando qué patrones hay en esos datos, y determine qué combinación es la mejor para obtener la mejor cerveza. De esta forma, estamos consiguiendo hacer una buena cerveza sin tener que acudir a métodos químicos, físicos, etc. ¿Y esto por qué es útil? Porque diréis, bueno, ¿no es más fácil contratar a un químico y no tener que ponernos aquí a probar 20.000 cosas? Sí, pero es que hay casos en los que directamente no tienes esa información. Por ejemplo, a día de hoy no sabemos cómo funciona el cerebro. Por eso los modelos basados en datos son muy útiles, porque nosotros podemos tomar mediciones de ciertas partes del cerebro y en base a ellos intentar sacar conclusiones de qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Es un poco la idea del modelado basado en datos. Entonces, bueno, dicho esto, hemos visto que es la inteligencia artificial, los datos. ¿Dónde situamos los modelos de lenguaje? Pues los modelos de lenguaje estarían por aquí. Luego tenemos una diapositiva que lo vemos después, ¿no? Por un lado tenemos que interviene la ciencia de datos, hay datos que tienen que ver, y por otro lado son modelos de inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial hay unas técnicas especiales que se conocen como aprendizaje profundo, que son las que utilizan ChatGPT y todas las herramientas estas que hemos visto. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el ejemplo de ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Para vosotros, ChatGPT es una aplicación en la que os metéis a hacer los deberes, pero ChatGPT no es eso, ¿no? ChatGPT es un modelo de lenguaje. Detrás de este chatbot hay un cerebro que ha aprendido sobre muchos datos y es capaz de darte respuestas, etc. Entonces, es un generador de texto, utiliza una especie de modelos que veremos ahora cómo funcionan, y funciona en base a prompts de texto. ¿Qué es un prompt? Un prompt es el conjunto de caracteres que ponéis vosotros en la barrita, ¿no? Claro, tenéis que pensar que vosotros le estáis dando una frase, por así decirlo, y él es capaz de generar texto que además es útil para vosotros. Pues lo que vamos a ver ahora es qué proceso hay desde que vosotros escribís la frase
hasta que obtenéis esa frase de vuelta, ¿no? Vale. Bien, una cosa importante, que esto se suele mal pensar, es decir, no, ChatGPT copia, porque ChatGPT entra en internet, busca el resultado y te lo da. No, de hecho, ChatGPT no tiene acceso a internet, ¿vale? Todo lo que os responde puede que se haya basado en información que él ha visto anteriormente en internet, porque se ha entrenado, le han pasado datos de internet. Pero cuando tú le preguntas algo, él no va a internet, lo busca y te lo responde, ¿vale? Eso es importante. Es como si, bueno, yo ayer estuve viendo foros de inteligencia artificial y ahora me hacéis una pregunta y yo respondo en base a lo que aprendí ayer, pero no quiere decir que yo haya buscado ahí para contestar, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué pueden hacer este tipo de modelos? Lo dicho, nos centramos en el ejemplo de ChatGPT, pero esto se extrapola a otro tipo de modelos de lenguaje, ¿no? Son capaces de generar texto, resumir, traducir, bueno, sintetizar, segmentar texto, pueden hacer un montón de tipos de tareas. Pero esto no lo hace el modelo de lenguaje en sí, esto lo hace la herramienta, el ChatGPT, ¿vale? Por eso la diferencia entre lo que es el modelo, que el modelo lo podemos ver como el cerebro, y luego el cómo va a llevar ese cerebro esa tarea, es otra cosa, ¿vale? Hay un link aquí para ChatGPT, pero como lo conocéis todos, pues no vamos a hacer ninguna prueba, ¿vale? Entonces vamos a entrar en materia. Lo dicho, situamos los modelos de lenguaje masivos en esta zona. Tienen influencia de inteligencia artificial, ciencia de datos y utilizan aprendizaje profundo. ¿Qué es esto? ¿Vale? El aprendizaje profundo es una rama de la inteligencia artificial que se basa en redes neuronales artificiales. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Bien, ¿habéis visto en biología lo que es la sinapsis, las neuronas, etcétera? Sí, ¿no? ¿Os suena? Vale. Pues allá por el año 50, bueno, Ramón y Cajal descubrió la neurona en el 1888. La neurona funciona, voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? De la siguiente manera. La neurona recibe unos inputs, que pueden ser en forma de señales químicas, electroquímicas, etc., lo que provoca que se despolarice y transmita esta señal eléctrica a través del axón. Una vez la señal eléctrica llega a las dendritas de la neurona, esta la va a transmitir a las otras neuronas. Bueno, pues este mecanismo que vemos aquí, en base a esto surge todo, el pensamiento, el habla, la toma de decisiones, el movimiento, la dinámica, la imaginería motora. Todo este tipo de acciones surge en base a un montonazo de millones, bueno, aquí lo vemos, ¿no? De 8 a la 6 por 10, o sea, 8,6 por 10 elevado a 10 neuronas, son muchísimas, trillones de neuronas. Y en base a eso podemos pensar, hablar, etc. Bien, pues allá por el año 52, McCulloch y Pitts, en los inicios de la inteligencia artificial, dijeron, oye, estamos aquí currándonos fórmulas matemáticas para hacer sistemas inteligentes, ¿por qué no intentamos imitar la forma en la que los humanos pensamos? Intentamos integrar esto en una máquina, ¿vale? Pues es lo que hicieron, con el concepto llamado perceptrón, que es la copia, por así decirlo, de la neurona, pero en el idioma matemático, para que los ordenadores lo entiendan. ¿Y cómo funciona el perceptrón? Pues de la misma forma. Mira, lo vamos a ver aquí. Vamos a tener unas señales de entradas. Vemos aquí las X's, que son números. 0,5, 8, 57, números, ¿vale? Estas entradas, que van a ser la información que llega de otro perceptrón, van a entrar en el propio perceptrón y se van a hacer una serie de operaciones matemáticas. Sumas, multiplicaciones, por ahora nos da igual, no vamos a entrar en eso. Y tras agregar toda esa información, ese perceptrón lo va a soltar. ¿A dónde? A otros perceptrones. De la misma forma que las neuronas, los perceptrones se van a concatenar formando una red neuronal, pero en este caso es artificial, por eso se llaman redes neuronales artificiales, ¿no? Porque intentan imitar la forma en la que nosotros pensamos de una manera artificial. Bien, pues con este simple mecanismo se ha desarrollado las herramientas de inteligencia. Obviamente es algo mucho más complejo, pero para que me entendáis, todo se basa en esta idea, ¿no? Todas las herramientas que conocemos a día de hoy se basan en esto. Lo dicho, un perceptrón por sí solo no hace nada. La clave es unir muchos de ellos. Y esto lo metemos en un ordenador, luego explicaremos cuál es la idea detrás de cómo implementamos esto.
y gracias a los cálculos computacionales, etcétera, somos capaces de transmitir toda esta información y obtener, bueno, nuevos datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona ChatGPT? Ahora que sabemos cuál es la base, ¿no? ¿En qué se basa? En estas redes neuronales artificiales. Vamos a dividirlo en 4 partes, ¿no? Comenzando por el lenguaje, lo dicho, nosotros escribimos, lo primero que hacemos, ¿no?, es escribir una frase, un prompt. Yo os he comentado ahora mismo que las redes neuronales solo entienden de números. Entonces, hola, ¿qué es? ¿Un 1, un 5? ¿No? La primera parte consiste en codificar las palabras, la representación numérica de las palabras. Si ahora os dejase un rato libre diciendo, a ver, ¿cómo seríais capaces de representar las palabras como números? Una de las primeras cosas que seguro que se os ocurre es la codificación nominal. Es decir, bueno, a cada palabra del abecedario le voy a poner un número. La palabra rojo le voy a decir que es la palabra 0. La palabra verde voy a decir que es la palabra 1. La palabra azul es la palabra 2, ¿vale? Esto sería una forma de codificar, ¿no? Pasamos de texto a número. ¿Qué problema tiene esto? Que aquí mismo estoy diciendo que verde es mayor que rojo, 1 es mayor que 0, ¿no? Verde es mayor que rojo. ¿Tiene eso sentido? No podemos ordenar. Si me decís pequeño y grande, bueno, pero verde y rojo no se pueden ordenar. Entonces, bueno, llegaron otra gente hace muchos años, esto todo entra dentro del lenguaje natural, y dijeron, bueno, pues mira, vamos a tener una especie de tabla de Excel, ¿no? Esto es una matriz, todavía no, creo que no sabéis lo que es, pero bueno, lo podemos ver como una tabla de Excel, en el que cada columna va a representar una palabra del alfabeto, o sea, del diccionario, perdón. Y vamos a tener un 1 si esa palabra es la que toca y un 0 si no. ¿Qué problema hay en este tipo de codificación? Pues que al final, si tenemos miles de palabras, vamos a tener un Excel enorme que va a ser muy difícil de tratar. ¿Cuál es la solución actualmente más óptima para hacer esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Se llaman Word Embedding, embeddings de palabras. Y consiste en representar cada palabra con distintas dimensiones en el que cada dimensión hace referencia a algo. Lo vamos a ver con un ejemplo, no os preocupéis. Vamos a suponer que nuestros Word Embedding, que es como vamos a representar cada palabra, tienen 2 dimensiones, el eje X y el eje Y. En este caso, el eje X va a representar la dimensión animal y el eje Y va a representar la dimensión profesión. De esta forma, si tenemos un gato persa, en el eje X, que va a ser animal, pues tendrá un valor, 0,61, ¿no? Luego tenemos pastor alemán. En el eje X de animal, bueno, pues va a estar alejado del gato, ¿no? Porque un perro y un gato pueden estar alejados. Pero un pug, claro, un pug es un perro, pero casi que se parece más a un gato, ¿no? Entonces va a estar por aquí, ¿no? Vemos como en el eje X, en esto de aquí, se parecen, ¿no? Están entre medio de los dos. Ahora, profesión. Tenemos policía y ladrón, claro. Son como lo contrario, ¿no? Entonces van a estar muy lejos en el eje Y. Vemos que están muy lejos. ¿Cuál es la gracia aquí? Que se pueden combinar ambos ejes. Y es que el pastor alemán está relacionado más, ¿no?, con Rex, con policía, ¿no? Nos suena a todos pastor alemán a policía. Entonces va a estar cerca de policía en la altura, pero lejos de policía porque el ser humano y un perro no tienen nada que ver. Por otro lado, el persa, que un gato se puede asociar más a que es un ladrón, pues estará más cerca en el eje Y, en la altura, al ladrón que a la policía, ¿no? ¿Vemos un poco cuál es la idea? Vale, entonces, claro, aquí os lo he hecho con 2 dimensiones. Imaginaros 500 dimensiones. Ni siquiera podríamos decir, la primera es animal, la segunda... Imaginaos que son 500 y son un poco más abstractas. De esta forma, aquí, cada vez que en un texto a vosotros a ChatGPT le decís persa, para él persa va a ser 06102, ¿vale? Esta es un poco la idea. Bien, entonces ya le hemos escrito la palabra y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ¿qué pasa con esas palabras? ¿Cómo nos contesta, no? Bien, pues ChatGPT tiene esa coletilla de GPT, que si no lo sabéis, GPT es el modelo que usa. La inteligencia artificial que usa ChatGPT es GPT, que es de la empresa OpenAI. Y GPT viene de Generative, Pre-trained, Transformer. Vamos a ver nuevamente qué es cada una de estas cosas. Generative. No sé si habréis oído inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto de generativa? Pues generativa no es más
que la forma de operar de estos modelos es en base a la probabilidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando le paséis vosotros a ChatGPT una frase? Que lo que va a hacer es, sabiendo las palabras que tengo, voy a devolver la palabra con mayor probabilidad. Nuevamente, un ejemplo. Hace lluvia, voy a coger la probabilidad de coger un paraguas es alta, ¿no? La probabilidad de coger un catarro, pues bueno, también puede ser, la frase es correcta. La probabilidad de coger un café, la frase es correcta, ¿no? Hace lluvia, voy a coger un café. Pero, ¿qué probabilidad hay de que esa sea la palabra, ¿no?, a escoger? Es más baja, ¿no? Y luego también hay otro tipo de caracteres como el carácter stop, porque si no, ChatGPT nunca seguiría hablando infinitamente, ¿no? En algún momento dice, vale, creo que ya he acabado, y predice que la mayor probabilidad será de stop, ¿no? Entonces, en este caso, una vez ha calculado la probabilidad, imaginaros, tiene que calcular muchísimas probabilidades, ¿no?, de todas las posibles palabras. Y dice, vale, pues la que más probabilidad tiene es esta, entonces voy a responder paraguas. Ahora, después de meter paraguas aquí, va a hacer el mismo proceso otra vez. Parte de hace lluvia, voy a coger un paraguas y calcula cuál sería la probabilidad de la siguiente. ¿Cuál sería en este caso? Pues igual un punto final, ¿no? Un punto final tendría sentido, hace lluvia, voy a coger un paraguas, punto. Y luego predice stop, y ahí se acabaría la frase. Bueno, pues esa es la forma, la capacidad generativa del modelo, gracias a eso. Y gracias a esto también, porque a veces dos palabras pueden tener probabilidades parecidas y se coge una aleatoriamente. Por eso yo le puedo preguntar algo y me va a responder una cosa, y vosotros le preguntáis algo y os responderá algo parecido que puede que no sea exactamente igual. Por eso pasa esto, ¿no? Porque hay ese componente de aleatoriedad. Eso es lo que le da... Vale, pre-trained, ¿no? GPT, estamos en la P. Bien, esto es muy simple. Imaginaros que yo, para contaros esto, ¿no?, esto que os estoy hablando de inteligencia artificial, ¿por qué lo sé? Pues porque lo he ido aprendiendo. Lo he ido aprendiendo de Humberto, de artículos que he visto, de la carrera, de muchos sitios, ¿no? Yo no me he puesto a investigar esto desde cero y he descubierto todo. A mí me han ido contando cosas y en base a lo que me han contado y a lo que he aprendido yo por mi parte, sé todo lo que sé. Pues esto es igual. En vez de tener un solo modelo, vamos a tener muchos modelos especializados, cada uno en una cosa, uno que se especializa en entender cómo hablar, ¿no? Ya solo el cómo comunicarnos es que estamos hablando de máquinas que entienden la comunicación, ¿no? Pues tendremos muchos modelos, los cuales este GPT adquiere información de ellos y obtenemos como un supermodelo, ¿no?, que tiene nociones de muchas cosas distintas. Y Transformer. Transformer es el modelo matemático que utiliza GPT. ¿Por qué se llama Transformer? Porque aplica, bueno, hace diferentes transformaciones y porque la gente que se dedica a esto es gente muy friki. Entonces, bueno, los Transformers, la película, los cómics, etcétera, por eso le pusieron el nombre. No vamos a entrar en explicar esto, obviamente, pero como veis aquí, en los inputs tendríamos el texto. Input embedding sería cómo convertimos el texto a los numeritos, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Y luego aquí tenemos una red neuronal muy grande, de muchas y muchas neuronas, hasta que obtenemos aquí la salida, que sería la siguiente palabra, ¿no? Y así continuamente. Bien, pues esto es lo que es GPT. Ahora, yo tengo GPT, sé que funciona, pero ¿cómo hago yo que GPT sea un chat? Pues esta es la siguiente fase, ¿no? El cómo adapto este modelo de lenguaje para que sea ChatGPT. Pues los de la empresa OpenAI dijeron que GPT está desencaminado, porque se había entrenado con muchos datos, pero claro, ¿qué pasa cuando te entrenas con datos de internet? Que aprendes de todo, cosas buenas y cosas malas. Entonces, un ejemplo, le decías a ChatGPT que hiciese un chiste sobre una persona blanca y te hacía un chiste, pues normal. Le decías que hiciese un chiste sobre una persona negra y te hacía un chiste muy racista. ¿Por qué? Porque al final en internet, cuando aprendes de todo lo que hay en internet, aprendes tanto las cosas buenas como las cosas malas. Todo ese tipo de sesgos, luego hablaremos de ello también porque es algo muy importante a día de hoy de la inteligencia artificial, querían evitarlos a cualquier forma. Querían que el modelo fuese útil, es decir, que si le preguntamos algo la respuesta sea útil. No, a dónde vas, manzanas traigo, es correcto, pero no es útil. Honesto, que diga la verdad, que no se invente cosas, por favor. E inofensivo, pues lo que os he comentado ahora, que no hiera a nadie, ¿no? ¿Cómo hicieron esto? Bien, pues vais a ver cuál es el proceso. Lo primero que hicieron
¿Os habéis acordado, os acordáis de cómo os he dicho lo de la cerveza, ¿no? Vamos a ir apuntando. Levadura, etcétera, tal, sabor, ¿no? Contrataron a un montón de lingüistas para responder preguntas. Les hacían preguntas aleatorias y ellos respondían. ¿Cómo respondían? En base a cómo la empresa quería que respondiesen, ¿no? Por eso ChatGPT tiene ese estilo de respuesta. Pues aquí hay, explica no sé qué, y había una persona que escribía esa pregunta. Tras varios meses de, bueno, con un montón de gente, un presupuesto de millones de euros, os podéis imaginar, tenían una base de datos de respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Eso se lo pasaban al modelo GPT y de esta forma estamos condicionando para que ese modelo aprenda cómo tiene que responder. ¿Entendéis la idea? Esto se llama de manera supervisada, porque está intentando copiar el cómo responde, ¿no? Segundo paso. Claro, hay muchas formas de responder a algo. Entonces, lo que hicieron fue, vamos a contratar a personas para que el modelo ahora nos genere 4 posibles respuestas y la persona se va a encargar de decir, la mejor es esta, luego esta, luego esta y luego esta. La mejor es esta, luego esta, luego esta, un montón de veces. Y ahora que tenemos esas dos partes, vamos a comunicar un modelo con el otro. El modelo va a generar 4 respuestas y el otro modelo que ha aprendido a ordenar respuestas le va a decir cómo es el orden de las preguntas. Entonces, esto se va a pasar, es una especie de feedback. Hemos conectado a 2 máquinas que se están entrenando entre sí. Eliminamos el factor humano, ¿vale? Y esto es la forma, se llama aprendizaje por refuerzo, en el que hicieron que ChatGPT pasase de ser un simple modelo de lenguaje y se convirtiese en ese chat útil, honesto y inofensivo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Más o menos ha quedado claro, ¿no? Luego habrá preguntas, no os preocupéis, hay cosas que estoy dejando más en el aire para que me preguntéis luego. Detrás de esto hay matemáticas, lo tenéis que saber. Las matemáticas son muy importantes, estos son todos procesos de optimización, ecuaciones, la matemática es muy importante aquí, ¿vale? Y como pequeña reflexión ya para el final, bueno, simplemente decir que estas gráficas son diferentes modelos que tienen, pero lo que quiero que veáis es que todas suben. ¿Por qué suben todas? Porque en este eje tenemos el tamaño del modelo, el número de neuronas, por así decirlo, ¿vale? Que me entendáis. Más neuronas, mejores resultados, ¿vale? ¿Y qué es lo que está pasando? Ahora, ¿por qué mejoran tanto estos modelos y hasta ahora no los teníamos? Porque gracias a la mejora en la capacidad computacional, cada vez hay ordenadores más potentes, podemos hacer más grandes estos cerebros artificiales y por lo tanto los resultados son mejores, ¿no? Entonces, están un poco dadas de la mano, ¿no? La mejora en la capacidad computacional, que los ordenadores sean mejores, y la investigación en las matemáticas que hay detrás de todo esto, ¿vale? Ahora, mucho cuidado, porque si bien ChatGPT nos dice que, bueno, es gratuito de utilizar, hay una versión premium que es mejor, GPT, que usa GPT-4, es más grande que el GPT-3. Todo lo que hablamos nosotros con él lo utiliza para aprender. Ahora han regulado un poco esto y tú tienes la opción de elegir si quieres que se utilice tu información para que el modelo siga aprendiendo o no. Pero lo tenéis que mirar en los ajustes. Cuando hablo de ChatGPT, puede ser Google Bard, Lambda, hay muchos, ¿no? Que están sacando ahora Facebook, Google, Amazon, etc., ¿no? Entonces, tened mucho cuidado porque todo lo que habláis con él lo está usando para aprender. De hecho, una de las cosas que ha pasado, no sé si habréis notado que hace un año era bastante mejor que ahora. ¿Por qué? Porque ahora ha ido aprendiendo de lo que le dice la gente y eso ha hecho que empeore un poco el modelo. Lo están estudiando. A día de hoy se está estudiando si esto es cierto del todo o no, ¿vale? Y ahora como caso extra, claro, ¿acaso son todo matemáticas? Para los que os interese decir, oye, pues a mí esto de la inteligencia artificial me interesa. ¿Qué tengo que saber yo para dedicarme a esto? Bien, las matemáticas son importantes, pero luego le tienes que hacer entender a un ordenador todo esto que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, la solución a esto es la programación. No sé si habéis visto algo de programación. Básicamente, la programación es un lenguaje que se utiliza para comunicarte con un ordenador y darle órdenes al ordenador, ¿no? En este caso las órdenes serían, bueno, pues quiero que tengas estas neuronas, quiero que cojas estos datos, quiero que estos datos se entrenen al modelo. Esto todo se escribe
Pues eso, es un nuevo idioma que se inventa, es parecido al inglés y son códigos de este estilo, ¿no? Que parecen de hacker. Entonces, bueno, a día de hoy el lenguaje de programación que más se utiliza para desarrollar modelos de inteligencia artificial, a modo de, pues si os interesa, es Python, porque tiene un ecosistema que engloba todo lo que es la ciencia de datos, la inteligencia artificial, ¿no? Y se utiliza mucho, ¿vale? Y la pregunta, ¿no? Esta me la voy a evitar. ¿Puedo crear yo ChatGPT? Bien, técnicamente puedes idear un sistema como ChatGPT. Ahora, ¿tienes los recursos para tener un cerebro como el de ChatGPT? Bien, ChatGPT se entrena y se ejecuta en sitios así. Esto es el Mare Nostrum de Barcelona y veis que esto todo que veis aquí es una iglesia, es un ordenador. La propia iglesia por dentro es un ordenador. En cada cajón que veis aquí hay cientos y decenas de ordenadores. Y toda esa capacidad se utiliza para que estos cerebros enormes aprendan, ¿no? Se utilizan, bueno, varios paradigmas de programación que permiten que los ordenadores se comuniquen entre sí. Entonces, cuando vosotros le mandáis una frase a ChatGPT, ChatGPT está analizando esa frase en sitios así, ¿vale? ¿Lo sabíais? Vale. Entonces, bien. A ver, ¿cómo voy de tiempo? Bien, vale, ya sabéis lo que es ChatGPT, pero ¿por dónde va a avanzar ahora la cosa? ¿Qué nos va a proponer este tipo de herramientas en los próximos, bueno, iba a decir próximos años, pero vamos a mirar de cara a 6 meses porque esto avanza tan rápido últimamente que es muy difícil hacer predicciones a más tiempo, ¿no? Vale, esto es lo que os he comentado antes, estamos poniendo como ejemplo ChatGPT, pero realmente cada fan de estas de Facebook, Google, Amazon, etcétera, está sacando sus propios modelos y está compitiendo por quién saca el mejor. Esto a los usuarios nos beneficia porque nos están dando acceso gratuito a estos modelos que tanto dinero cuestan, ¿no? Pero lo que os decía, que ahora todo se está centrando en los plugins. Y es que ChatGPT es un modelo de lenguaje, solo sabe interpretar lenguaje y contestarte de manera útil, honesta e inofensiva, ¿no? Pero ¿qué pasa si digo, joder, pues es que yo quiero generar imágenes? Pues ya hay herramientas que generan imágenes. Aquí el problema es que a día de hoy la inteligencia artificial, esto no lo he mencionado antes, hay varios tipos, ¿no? En cuanto a cuánto de inteligente es una máquina. A día de hoy, toda la inteligencia artificial que existe es de tipo 1, que se llama inteligencia artificial débil. ¿Por qué es débil? Porque la máquina se entrena para una cosa y solo sabe hacer esa cosa. No, de repente no va a ir aprendiendo así como nosotros. Podemos aprender a andar, pero podemos aprender a hablar, pero podemos ir aprendiendo cosas para las cuales a priori no estamos diseñados, ¿no? Pues la solución parcial a esto son los plugins. Es decir, vamos a tener ChatGPT como un cerebro central y lo vamos a conectar a otras inteligencias artificiales, ¿no? Lo único que va a hacer ChatGPT en este caso es en cada caso decidir qué inteligencia artificial tiene que utilizar. Yo tengo una IA que hace matemáticas, yo tengo una IA que hace imágenes, tengo una IA que me organiza viajes, tenemos un montón de IAs que son los plugins en este caso, y tú cuando le dices, oye, me quiero ir a Punta Cana una semana, él va a decidir qué IAs tiene que utilizar y a qué IAs les va a mandar esa información para que éstas actúen, le devuelven el resultado y él te lo dé a ti. ¿Entendéis un poco la imagen? ¿Qué plugins hay a día de hoy? El plugin de browsing, bueno, no voy a poner el vídeo porque es simplemente conectar ChatGPT con internet, ¿no? Y que él sea capaz de buscar en internet. Pero hay otros plugins, por ejemplo, este Code Interpreter. A ver si funciona esto. Vale, esto es un ejemplo de una persona que ha hecho un plugin, bueno, una persona, esto es oficial, no lo ha hecho cualquiera, ¿vale? Le está diciendo a ChatGPT que programe unas visualizaciones, ¿no? Entonces, lo que hace este plugin es integrar un intérprete de Python, es decir, sabe programar en Python, lo que os he puesto antes, y ejecutar ese código. Podemos hacer que programe código y lo ejecute. Aquí le estamos pidiendo que haga esta función, ¿no? Imaginaros que esto es como un GeoGebra y la herramienta es capaz de programar funciones en GeoGebra y no solo programarlas, sino ejecutarlas, ¿no? ¿Esto por qué es útil? Hay gente que se dedica al análisis de datos y tiene que andar todo el día programando, haciendo cosas, etc.
si tenemos un intérprete inteligente, podemos pedirle de forma verbal que haga lo que queremos y nos lo va a programar y ejecutar. Bueno, estos son diferentes ejemplos, ¿vale? Hay más cosas aquí, a ver si es interesante. Nos hace gráficos, análisis. Vale. El retrieval, esto es interesante, ¿vale? ChatGPT es muy general, pero por ejemplo, si yo trabajo en una farmacia y me interesa que sea experto en medicamentos, o sea, que esté como centrado, ¿no? O hay ejemplos reales, Toyota ha contratado un servicio de este estilo en el que tiene un asistente inteligente que tiene por detrás el modelo GPT, pero que es experto en su catálogo de coches, en las especificaciones, etc. Nosotros podemos dar nuestros datos para hacer un tuneo, es como tunear al modelo y que aprenda sobre la información que nos interesa a nosotros, sea experto en eso, ¿no? Esto también es muy útil para las empresas. Y bueno, cada día se están, la cosa que quiero decir aquí es que cada día se están haciendo más plugins, por así decirlo. Vemos aquí Kayak, para hacer la cesta de la compra, bien. Cada día va a haber más herramientas que integre ChatGPT y por lo tanto pues, podemos pensar que al final va a ser ilimitado esto, ¿no? Queremos diseñar, somos arquitectos, queremos diseñar un plano de lo que sea, no sé cuántos, ChatGPT se conecta con una IA especialista en eso y te va a diseñar un plano como el que te ha dicho, ¿vale? Eso es un poco la idea y a dónde vamos. Esto es lo que el tuneo ese se llama fine tuning. Y bueno, hay unos pasos a seguir, tienes que preparar nuevamente. Esto es todo en base a datos. Tú preparas el Excel ese que os he comentado, dato, resultado, dato, resultado, dato, resultado. Eso se lo das a ChatGPT y él va a aprender de esos datos, ¿vale? Y bien, aspecto importante, antes de que me coma el tiempo, aspectos éticos, impacto social. ¿Cuál ha sido el problema de la inteligencia artificial? El auge en el 2023 ha sido muy grande y la sociedad no estaba preparada aún. Hemos llegado a una situación en la que los avances tecnológicos superan en velocidad a la adaptación social, por así decirlo. Entonces, ahora, a día de hoy, hay como muchos puntos flacos y es que no son ni cosas legales ni ilegales, tienen que ser estudiadas y esto está siendo un problema, ¿no? Vamos a ver, en la actualidad hay un movimiento Stop AI que dice que todas estas investigaciones tienen que ser frenadas hasta que se haga una legislación a nivel global para determinar qué datos pueden utilizar las IAs, qué datos no pueden, qué está bien, qué está mal. Nos lo tenemos que preguntar nosotros mismos. Ahora cuando acabemos yo os voy a preguntar también vuestra opinión respecto a esto, ¿no? Hay gente, bueno, Elon Musk, Steve Wozniak, gente muy importante que realmente tiene miedo de estas cosas y quieren que se frene, ¿vale? Esta noticia es del año pasado. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, podemos automatizar muchas tareas. Esto trae sus beneficios, pero también sus contras, ¿no? Tareas repetitivas, traducción de texto, pues a día de hoy ya igual no requerimos de aprender 7 idiomas distintos, ¿no? para poder comunicarnos con diferentes países. Simplemente nos basta con saber nuestro idioma y que una IA nos ayude a representar lo que queremos decir. Llegará un momento en el que llegue la traducción instantánea y tú cuando hables con un pinganillo, la otra persona esté escuchando lo que dices tú con tu voz, pero en otro idioma, ¿no? Eso es un poco a dónde están yendo las cosas. Esto no quiere decir que no aprendáis idiomas, ¿eh? O sea, aprender un idioma es mucho más que saber hablar ese idioma, ¿vale? Para la mente es mucho más que eso, es reformar tu mente. Bueno, no vamos a entrar en esos temas filosóficos, pero el problema de este tipo de lenguajes es que también se pueden usar para hacer el mal. Las fake news a día de hoy ya eran un problema en redes sociales, Twitter, etcétera, pero con estas herramientas de modelos de lenguaje se atenúa todavía más. Vamos a ver un ejemplo. Redacta un correo electrónico donde se alerta al usuario que su cuenta bancaria será suspendida si no ingresa sus datos en el link que sea. Estimado tal, le escribo en relación a su cuenta bancaria. Bueno, le ha escrito un mensaje como si realmente fuese la cuenta bancaria y vaya, que te la puede colar. Igual a vosotros no, porque habéis nacido ya con esto, podéis estar más espabilados, pero hay mucha gente que cuela. ¿Y cuál es el problema de esto? Porque hasta ahora esto se hace, ¿no? Se puede automatizar este tipo de cosas. Es que cuando tú respondes, a día de hoy, pues los mensajes fakes tú respondes y nadie te responde.
Aquí, como detrás hay una máquina, nada va a impedir que siga hablando contigo como si fuese una persona normal y te engañe, ¿no? Pues este tipo de cosas son bastante peligrosas. Escribe una noticia anunciando un ciberataque a la empresa tal. Nuevamente, lo mismo. De hecho, para que veáis que esto no es que, venga, esto es imposible, que cuele. Hay un periódico que publicó una noticia que había generado una IA actuando como Michael Schumacher. Y este periódico, mira, un arrevistamiento con una entrevista a Michael Schumacher usando la IA. A una entrevista se la colaron pensando que realmente estaban entrevistando a Michael Schumacher y era una inteligencia artificial actuando como Michael Schumacher, ¿no? Entonces, bueno, esto cada vez se va a ver más, ¿vale? Bien, tengo muchos más ejemplos. Los sesgos, lo mismo. Hay sesgos de género, de raza, hay todo tipo de sesgos que podamos tener los propios seres humanos, porque al final, lo dicho, estas máquinas aprenden de nosotros, ¿vale? Elección de currículums. Un puesto de ingeniería, ¿no? Sabemos que, por lo que sea, la mayoría de estudiantes de ingeniería son hombres. Entonces, si seguimos la misma proporción, la mayoría de currículums serán de hombres y habrá pues, menos de mujeres, ¿no? Entonces, si una empresa intenta automatizar la selección de un perfil u otro para descartar, pues yo qué sé, cuando tienes 500 aplicaciones no puedes revisar todas. El sistema va a aprender que en proporción menos mujeres son seleccionadas. ¿Por qué? Porque hay menos currículums de mujeres. Este tipo de cosas hay que evitarlas a toda costa, porque es discriminación a toda costa. Y ya os digo, esto puede ser con el género o cualquier otra cosa, ¿vale? Pasaba también con las herramientas de imagen. Genérame una imagen de un carpintero. Pues siempre tenía unos rasgos faciales que podían ser pues, racistas o lo que sea. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y de hecho una de las principales ramas de investigación que se está desarrollando ahora es la Unbiased AI, que es como la inteligencia artificial no sesgada. Cómo trabajamos con los datos para que la IA no aprenda esos sesgos de los datos, ¿vale? Y bueno, impacto social. ¿Va a acabar esto con todo? ¿Vamos a quedarnos sin trabajo? ¿Nadie va a tener trabajo? Bueno, hay artículos que ya están hablando sobre esto. Hasta ahora no parece ni mucho menos nada preocupante porque la IA a día de hoy no es capaz de reemplazar, a no ser que sea un trabajo mecánico en el sentido de robótico, ¿no? Un brazo robótico que coja piezas y las mueva de un lado a otro. Eso, bueno, pero lo que es la IA de un asistente personal, a día de hoy la IA no está lo suficientemente desarrollada como para esto. Pero hay una cosa que es curiosa y es que los estudios dicen que el primer perfil en desaparecer son principalmente los programadores y matemáticos, es decir, los que están creando esa propia IA, ¿no? Es curioso, pero es que al final la programación es algo que es muy de patrones, entonces son los puestos que dicen que más peligran. A ver, yo creo que esto es como todo. Ha habido cambios en las diferentes épocas, la industrialización, etcétera, han llegado máquinas nuevas y la gente al final siempre se va redistribuyendo y renovando, ¿no? Surgen nuevos perfiles, obviamente la gente tiene que adaptarse al cambio también. No haciendo nada no lo vas a solucionar, pero sí que puedes interesarte por cómo funcionan estas cosas, ir aprendiendo sobre ellas, nuevos perfiles que van saliendo, etcétera. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pueden desaparecer 3 millones de empleos. A ver, hay mucho alarmismo. Yo os diría que estéis preocupados, que estudiéis lo que estudiéis, no van a desaparecer, se van a reformar, por así decirlo, todos los tipos de trabajos. Y en la educación, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Nuevamente, al final, que no sé si usáis ChatGPT, no usáis ChatGPT, esto sí que es verdad que dejar que la máquina piense por ti es erróneo. El buen uso de ChatGPT es realmente cuando controlas de un tema, ahí le puedes sacar valor a la herramienta, porque os habrá pasado que al final se inventa muchas cosas, os dice algo que está muy bonito escrito, pero igual es mentira, y si no controláis el tema, os la va a cobrar a vosotros y os estáis perjudicando a vosotros mismos. Pero sí que es verdad que puede ser una herramienta de apoyo para facilitaros en diferentes disciplinas, ¿no? Y bueno, las redes sociales, etcétera. Esto quería detenerme un poco en el impacto ambiental, porque estos ordenadores que os he puesto antes gastan muchísima electricidad y agua. Y diréis, ¿por qué gastan agua? ¿Que se cansan y tienen que beber? No, pero esto, imaginaos que son salas enteras llenas de ordenadores, se calienta a un nivel
que tienes que utilizar una especie de refrigeración que va por líquido, ¿no? Lo refrigeran con agua fría. Son tubos de agua fría que, bueno, bajan la temperatura de esa sala, se calienta el agua, sal, etc. Para pensarlo, tenéis que saber que una charla de 20-50 preguntas con ChatGPT equivale a 1 litro de agua consumido, ¿vale? Entonces ya no es solo la electricidad que consumen, que es, bueno, brutal, sino que estamos consumiendo otro tipo de recursos, ¿no? Porque la electricidad la podemos conseguir de energías renovables, etcétera, pero bueno, el agua, ¿vale? Entonces, bueno, conclusiones a niveles de estos aspectos éticos. No hace falta, bueno, esto era en cuanto a no os decantéis por una herramienta u otra, van a ir saliendo herramientas y vais a tener que ir adaptándolos a lo que sale, ¿no? Esto es algo muy costoso que ahora mismo se ha normalizado ya en la sociedad, pero todavía tenemos que plantearnos diferentes aspectos sobre cómo regular esto y os aconsejo que ahora hagáis el ejercicio de plantearlos. Esto está bien, esto está mal, ¿qué se necesitaría para mejorar todo esto? Y nada, simplemente ahora quería dejar tiempo para las preguntas, sí, tenemos 10-15 minutos o 20, lo que queramos, para preguntar. Y finalmente quería dejaros este extracto de Garry Kasparov, jugador profesional, bueno, sabéis quién es Garry Kasparov, ¿no? Jugador de ajedrez, de los mejores de la historia. A ver, ¿el inglés cómo lo llevamos? Muy bien, bueno. A ver, dices, jugué en el 97 contra un superordenador de IBM que se llama Deep Blue, bueno, en el 96 le ganó, ¿vale? Y era el campeón del mundo. En el 97, Deep Blue ya consiguió ganarle a él. Y dijo, no puede ser, ha llegado el momento en el que un ordenador ha ganado al mejor del mundo en ajedrez. Claro, bueno, perdón, es que... Un momento... Vale. Y él pensaba, ya está, se ha acabado el ajedrez. O sea, ha llegado el momento en el que la máquina gana al hombre. ¿Qué sentido tiene el ajedrez a día de hoy? Bueno, pues resulta que hoy estamos en el 2023, después de 20 años, 25 años de estos, y la gente sigue queriendo a un campeón de ajedrez, en este caso Magnus Carlsen. Sí, hay máquinas que ganan a personas, pero nadie va a ver torneos de máquinas, la gente sigue queriendo tener a ese campeón, ¿no?, de ajedrez, a ese Messi del ajedrez, la gente sigue halagando, ¿no?, a esa persona, pese a que un ordenador pueda ganarle, ¿no? Y la gente sigue jugando ajedrez. De hecho, ahora se juega mucho más que nunca. Lo que dice aquí es que nuestra humanidad no se define en base a lo bien que hacemos algo, ¿no? En base a lo bien que jugamos al ajedrez, en base a lo bien que usamos, en base a lo bien que construimos una casa, ¿no? Las máquinas siempre van a poder hacer eso, ¿no? Y aquí hace la comparación, ¿no?, entre qué tiene una máquina y qué tiene un humano. La máquina al final solo calcula, los humanos comprendemos. La máquina sigue instrucciones, nosotros tenemos un objetivo, en nuestra vida siempre tenemos un objetivo, todo lo hacemos por algo. La máquina es una especie de esclavo que sigue instrucciones. Y nosotros muchas veces actuamos por pasión, que es algo que tampoco va a entender nunca la máquina. La máquina siempre va a tender a minimizar el coste de... Nosotros actuamos pues por pasión, objetivos y comprendimiento, ¿no? Y al final lo que dice es que vamos a utilizar estas máquinas para lograr nuestros objetivos y nuestros sueños, para cumplir nuestros sueños, ¿no? Entonces, bueno, la idea detrás de esto es que estos modelos de lenguaje, lo que sea, cualquier inteligencia artificial, no es más que una ayuda, una herramienta de la cual nos podemos aprovechar para seguir nuestros objetivos, cumplir, bueno, lo que sea que nos propongamos en la vida. Y nada, por mi parte, eso, acabamos ahora, espero que tengáis muchas preguntas. Y lo dicho. Entonces, a ver. ¿Hay alguien que
con esto de la inteligencia artificial que diga, oye, pues yo igual me gustaría dedicarme a esto? No sois de matemáticas. Pero es que a la vez es más peligroso de lo que la gente... O sea, si tienes una crítica propia vas a ver que es más peligroso. ¿En qué sentido? Va a haber contaminación como has dicho, Sí. ¿no? El costo, y también no hay una persona, si tiene el acceso a la inteligencia artificial, no piensa por sí mismo, lo cual es un avance, pero a la vez nosotros quizás porque estamos en este cambio, ¿no? Y sabemos diferenciarlo, pero en unas generaciones eso no va a haber, porque todo va a estar creado por la inteligencia artificial, ¿sabes? Es como que creo que es más peligroso de lo que... O sea, pero ahí el problema es de la IA o de cómo está planteada, en este caso que me comentas, la educación. La educación. Yo creo que ahí lo que hay que reformar es el sistema de y no la IA. Y también, o sea, yo también nosotros, ¿no? A los de todas las personas, a la vez siento que no tienen medidas, solo yo, que yo también lo uso, pero a la vez como que las personas no tienen más medidas de que esto va a ser muy perjudicial a todos los alumnos, ¿no? Y siento que es Claro, muy ahí importante. hay dos partes, ¿no? Por un lado, a nivel individual, el hecho de decir, ¿para qué estoy utilizando eso? ¿Para qué estoy utilizando esto? ¿Estoy utilizando esto porque tengo que hacer algo que no sé? ¿O estoy utilizando esto para esto que yo sé, reformularlo, añadir algo más, etcétera? Esa es la pregunta que tienes segunda que hacer. está mejor, ¿no? Pero Claro. la primera cosa, pues, como que al menos una persona tiene que investigar más y no ir directamente, es como un método muy fácil, pero a la vez, vale, sí, lo has logrado menos tiempo, muy rápido, pero a la vez quizás eso no vas a tener un conocimiento, pero a veces si te pasas unas horas buscando información, sí te vas a acordar de ella porque has perdido tu tiempo. Claro. Pero en el ChatGPT, pues por ejemplo, si escribes una pregunta, va a ser muy rápida y ya quizás mañana ya te la vas a olvidar. Y ahora te digo yo, cuando no existían los traductores de internet o lo que sea, la gente que no sabía un idioma tenía que ir palabra por palabra buscando en un diccionario hasta que tenía toda esa palabra. Se podía tirar en traducir una frase 5 minutos o lo que sea. El traductor te lo hace más o menos rápido. Claro, ahí sí que es verdad que nos hemos adaptado a eso, ¿no? Y ahora mismo es inconcebible el pensar que por culpa de los traductores la gente ya no sabe idiomas, ¿no? Entonces, esto es un paso más allá. Nuevamente, hay un cambio, hay que ver cómo adaptamos. En este caso estamos hablando de la educación a este cambio, ¿no? A esta transición. ¿Cuál es el problema aquí? Que es un poco lo que has comentado. Esto ha avanzado tan rápido, ha sido como de un día para otro, cuando ha llegado a lo más mainstream, ¿no? Y a la gente le ha pillado, pues eso, sin saber muy bien qué hacer. Porque el problema no es, eso, en este caso vosotros que lo utilicéis o no. El problema es que, bueno, no digo vuestros profesores, digo en general, el sistema educativo no comprende cómo se puede utilizar esto, qué tengo que hacer, qué positivo tiene esto, qué negativo, en qué me tengo que enfocar, cómo replanteo yo esta educación, ¿no? El problema siempre viene de arriba. Y luego lo que comentaba, a nivel individual también tú tienes que tener ese pensamiento crítico de si esto me lo está haciendo la máquina sin tener yo ni idea, por un lado, no sé si está bien o está mal, parece que está bien escrito, yo me creo que esté bien, y por otro lado decir, es que así nunca voy a aprender yo, o sea, ¿sabes? ¿No? Al final te está limitando ese proceso de aprendizaje, que es lo que te tienes que llevar. Entonces sí, hay que hacer una autorreflexión, pero también yo considero que a día de hoy, pues bueno, el sistema educativo tiene que cambiar. Sí. Pues con lo que dijo la compañera, en mi opinión, es algo positivo que la gente use el chat GTP Sí, o la herramienta que sea. Sí. La inteligencia artificial, en el sentido de que para avanzar y para tener un avance en la tecnología, humanidad, lo que sea, necesitamos pensar, y la gente que no piensa y usa eso, al final no ganan ni aprenden ni nada. Y pues como que es selección natural de las personas. O sea, no lo veo, o sea, claro, para una persona individual sí que es negativo, porque al final no piensas, no aprendes, no nada. Pero a la vez, los que sí que quieren aprender y les importa aprender, van a aprender y pueden usar eso para algo positivo, y los que no, pues van a llegar mal en la vida. O sea, si no aprendes,
Claro, de qué trabajas. aquí entramos nuevamente, aquí estamos hablando de educación. Una persona adulta es, bueno, va a tomar sus decisiones como quiera, pero obviamente en un proceso de aprendizaje, pues desde que eres pequeñito, a ti te tienen que inculcar cómo utilizar esto para bien. No puedes dejar a un niño que haga lo que quiera, obviamente, pero como en la inteligencia artificial, en cualquier otro ámbito, ¿no? Hay que impulsar a ver lo positivo de esto, intentar de alguna forma u otra restringir que se pueda utilizar para lo negativo, ¿no? Obviamente, luego eso, una persona adulta, mira, si tú te quieres sacar la carrera con ChatGPT no vas a aprender nada, muy bien, vas a tener el título. Cuando llegues a la empresa, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces esto es como todo, pero al igual que como quien copia, como quien... No sé si me entiendes, ¿no? Eso, hay que regular de alguna forma esto y ver qué usos positivos, qué usos negativos, experimentar, pero lo dicho, también tiene cosas buenas y se puede sacar provecho de esto. Sí. ¿Cómo crees que se puede regular la fuente de estos datos, ¿no? Igual que cuando empezaron a salir las de generación de imágenes, no hubo problemas porque se decía que se robaba arte para entrenarlas, por ejemplo. Mira, justo hace poco salió un reportaje de esto, la nueva versión de un modelo que se llama Midjourney que hace imágenes. Resulta que escogiendo varios prompts específicos tú le decías un fontanero con no sé qué y te sacaba una imagen de Mario. Es decir, ha tenido que utilizar imágenes de Mario Bros en este caso, ¿no? ¿Ha dado alguien permiso, Warner o quien sea, para que estas imágenes se utilicen? ¿Sí o no? ¿Hay una regulación que mire si estas imágenes se pueden utilizar o no? Claro, esto es algo muy complicado. Y lo has dicho muy bien. Tú has ido a cómo regulamos la fuente de los datos. Precisamente eso es lo que quería decir. El modelo, lo que es la IA, ahí no puedes hacer nada, eso son fórmulas. Lo único que puedes regular es qué información aprende el modelo. Ahí está, ahí es donde tenemos que enfocar la regulación. Entonces, al igual que hay copyright para algunas cosas, pues tendremos que establecer nuevos mecanismos, por así decirlo, de si una imagen está cifrada con esta forma, pues no se puede utilizar. Y también, claro, es que es muy difícil luego de detectar, ¿no? Si se ha usado o no. Porque si ahora pongo una imagen con un copyright es muy fácil, porque me estáis viendo que lo he puesto, pero ¿cómo demuestras que una IA ha utilizado esta imagen o no? Ahí ya entras en temas de ciberseguridad, etcétera. Es muy difícil. Aparte, el problema de esto es que la regulación tiene que ser a nivel global. A día de hoy, como está planteado el mundo, si en Estados Unidos no puedo usar estas imágenes y en España sí, pues si quiero tener un modelo de estos, me voy a España, lo entreno y una vez está entrenado, pues me lo llevo a Estados Unidos, ¿no? Y claro, poner de acuerdo a todo el mundo, es que no se ha dado nunca esa situación en la que todo el mundo se ponga de acuerdo, ¿no? Es muy complicado, sí. Más preguntas o reflexiones. Me han gustado vuestras reflexiones. Y tu pregunta ha sido muy acertada, porque eso es lo que hay que hacer, centrarse en la fuente y no en el modelo. El modelo son ecuaciones, al final. No puedes decir, oye, pues no, esta suma no puede estar aquí, ¿no? No. ¿Más preguntas? ¿Alguna aportación? Vale. Pues muchas... porque hay una pregunta. Perdón, sí. Pues también sobre el arte, que estoy muy de acuerdo que hay que regular los datos que pueden usar y todo eso, pero también a la vez pienso que hasta si no se regula, al final una persona a la que le interesa el arte, lo digo como artista, va a buscar esa humanidad, como en el video que enseñaste. Yo si quiero escuchar una canción, no voy a querer escuchar una canción escrita por una máquina, voy a querer escuchar los sentimientos de alguien, la imaginación de alguien. Eso es, al final la humanización, ¿no? Buscar lo humano. Las máquinas pueden llegar a imitar eso, ¿no? Pero al final ese feeling que puedes tener respecto a un artista, de lo que te transmite un cuadro, es mucho más allá de el color que tenga cada píxel del cuadro, por así decirlo, ¿no? Es más allá de lo que transmite, ¿no? La historia, la vida de esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está reflejado en un dibujo, eso es el arte, ¿no? Al final el arte no es como tal el dibujo, sino lo que transmite, representa, y esto lo podemos extrapolar a la música, imagen, lo que queramos, ¿no?
Entonces sí, esa es la cosa, ¿no? Lo mismo, si tenemos un robot que pueda actuar como camarero, tú al final en un restaurante, cuando te atiende una persona, es esa humanidad, ¿no? Esa relación social que estableces es lo que te deja buena sensación. Una máquina no te va a tratar mal, no te va a insultar, no te va a tirar el plato en la cara, etcétera, pero al final se pierde esa comunicación que el propio ser humano tiene necesidad de vivir en sociedad. Somos seres que vivimos... Sí. O sea, cada uno va a su rollo, como que, no sé, pero que no seas porque seas extranjero, pero a la vez, como no hay una carisma entre ellos, como que si vives en otro país, ¿entiendes? ¿No? Sí, o sea, con eso, bueno. por ejemplo, del camarero, que ellos utilizan muchos camareros robots, tal vez yo siento que también es... Eso es algo cultural, pero bueno, no dejan de vivir en una sociedad a su manera, ¿no? Pues nosotros igual somos más carismáticos, más abiertos, etcétera, pero cada uno, bueno, en cada zona pues se relaciona de la misma forma. Entonces sí, al final esa humanidad nunca la va a poder reemplazar la máquina. Pero una cosa sobre lo de las cosas ilegales, están tomando medidas sobre eso. Por ejemplo, lo que ha dicho ella sobre el arte, no sé si conoces Sí. Bad Bunny, que había hecho una canción con el día, Sí. y pues él obviamente se enojó, que tiene todo el derecho, pero no sé, o sea, sería algo ilegal a la vez, ¿no? Es que depende, ahí hay muchas cosas, porque el hecho de que utilicen tu voz, ¿tú tienes patentada tu voz? ¿Quién tiene patentada su voz? Claro, la cosa va por ahí, ¿no? A nivel legal, claro, no soy jurista, pero tal y como están las cosas ahora, se tiene que reformar todo. A día de hoy, no sé si es legal, ilegal, creo que el propio, porque conozco esa historia, sé que la quitaron de Spotify, YouTube sigue. Las empresas yo creo que están actuando en base a un poco cómo piensan ellos como empresa, ¿no? Pues nuestra política de empresa es que esto no se puede hacer, ¿no? Sí, pero a nivel legal, ¿a dónde va a llegar esa demanda? Pues no lo tengo yo claro del todo. Entonces nada, bueno, pues por aquí lo dejamos, gracias por asistir, espero que hayáis aprendido y qué hay detrás de la inteligencia artificial, que esto no es magia, ¿no? Muchas gracias.